Estamos grabando ya. Bueno. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a retomar la clase, entonces, donde nos quedamos el día de ayer. Estábamos viendo la descripción macroscópica y microscópica, cómo se maneja la información en ambas descripciones. Veíamos que en la descripción macroscópica se manejaba en lo que se llamaba un diagrama de fase, en los cuales un sistema de ejes de 2 dimensiones era suficiente. Por ejemplo, presión y volumen, y un punto significaba un macroestado, un estado de equilibrio. ¿Por qué no ocupamos la temperatura en este caso? Porque hay una ecuación de estado que nos da la temperatura automáticamente. Entonces bastarían estas dos variables independientes para describir el estado del sistema. En cambio, microscópicamente tenemos las 6n momentos y las 6n coordenadas que van cambiando con el tiempo. Y entonces que van haciendo que los microestados cambien. O sea, los microestados van cambiando con el tiempo. Esa evolución de los microestados genera que también hay una evolución en los macroestados. Y que, digamos, dado un tiempo dado, hay muchos microestados que son compatibles con un solo macroestado. ¿Cómo manejamos el esquema del lado derecho? Es el esquema de 6n dimensiones. Pues bueno, si lo manejamos clásicamente, lo hacemos resolviendo la ecuación de Schrödinger, de Newton, la segunda ley de Newton, para cada partícula por aparte. Si lo hacemos cuánticamente, tendríamos que resolver la ecuación de Schrödinger para cada partícula. Entonces, ¿qué ocuparíamos? Ocuparíamos una ecuación diferencial más condiciones iniciales. Ocupamos conocer todo eso para poder resolver el problema. O sea, necesitamos conocer condiciones iniciales y las fuerzas externas e internas, o sea, todos los tipos de interacciones. En el caso de las fuerzas internas, necesitamos conocer cómo interactúa una partícula con las n-1 restantes. Es decir, la partícula I, cómo interactúa con las n-1 restantes. Y esto para todo I, o sea, la 1, cómo interactúa con la 3, con la 4, con la 5, la 1 con la 6, etc. Y la 2 con cada una de ellas. Entonces, vamos a hacer una hipótesis acá para tratar. Esto limita, por supuesto, el tipo de sistemas que vamos a analizar, pero bueno, hay que comenzar a estudiar siempre lo más simple para uno poder ir comprendiendo lo más complicado después. Vamos a hacer una hipótesis en la cual vamos a suponer que las fuerzas son derivables de un potencial. O sea, son derivables de una función potencial. Y esa función potencial es dependiente de la separación entre las partículas en primer lugar. Y en segundo lugar es aditiva por pares. O sea, vamos a considerar un potencial que es aditivo por pares. O sea que el potencial total va a ser la suma de los potenciales de interacción entre cada par de partículas. Estas hipótesis son importantes para hacer nuestro desarrollo, aunque limitan un poco los sistemas que vamos a utilizar. Vamos a mencionar aquí algunos diferentes modelos de interacción que se utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los modelos más simples es el conocido como modelo de esferas duras. El modelo de esferas duras se caracteriza porque es infinito a partir de un valor R0, o sea, a la izquierda de un valor R0, y es 0 a la derecha de R0. Eso es lo que forma, es como una barrera que flanquea, lo que separa lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. O sea que para R menor que R0, o sea, donde R0 sería en este caso la separación molecular, las moléculas, las partículas, si son moléculas, pues son moléculas, las partículas ya no pueden interactuar, solamente interactúan hasta su separación promedio. Por arriba de su separación promedio están separadas, pero tampoco interactúan. O sea, si no se tocan, no interactúan. Solamente si se tocan, interactúan. Entonces el potencial, por eso se dice que el potencial es duro. Este modelo se llama esferas duras. Y es uno de los modelos que se puede utilizar y se acopla a algunos sistemas con cierta naturalidad, no a todos. El otro modelo es el del pozo cuadrado.
Y lo que tenemos entonces es que el potencial es infinito a la izquierda de un valor R0, tiene un valor constante menos epsilon entre R0 y lambda por R0, donde lambda es un número real, y tiene un valor de 0 a la derecha de ese número, ¿verdad? Este es el famoso pozo, ¿verdad? Ese es el famoso pozo. No es este es el famoso pozo. Entonces, a la izquierda de R0 es infinito, a la derecha de lambda R0 es 0, y aquí, en este intervalo, tiene un valor menos epsilon, que es fijo, ¿verdad? Tal como lo definimos aquí. O sea, hay una fuerza de atracción a partir de una distancia. Exactamente, porque es negativo aquí el potencial, ¿verdad? Hay una fuerza de atracción en esta parte de acá. En esta parte de acá, y aquí lo que hay es una repulsión violenta a partir de R0. O sea que una vez que se juntan, prácticamente no puede haber penetración porque el potencial se repele, hay una repulsión infinita, ¿de acuerdo? Y hay una fuerza de atracción aquí y aquí es 0, o sea que no interactúan después de R0, solamente hasta cierta distancia. Entonces, aunque no haya contacto aquí, aquí va a haber atracción y aquí es independiente. No interactúan, el potencial es nulo. Y aquí y aquí se van a repeler absolutamente, ¿verdad? Ya cuando están más pequeñas cuando ya se aproximan, o sea, ya están cerca, ya están en las distancias de separación entre las partículas. Ese es el potencial de pozo. Ya miren que es un poquito más blando que el potencial de esferas duras, o sea, permite cierto nivel de interacción a cortas distancias. ¿Okay? Un modelo un poquito más sofisticado que este es el famoso modelo de Lennard-Jones. El famoso modelo de Lennard-Jones. Ustedes han de haber visto aquella serie de la History Channel de la historia de Einstein, que el físico Philip Lennard, un hombre eminente de aquella época, fue de los que le hizo la vida imposible a Einstein, ¿verdad? Que no le permitió la entrada a la universidad. Pues también Lennard tiene cosas buenas, hizo muchos descubrimientos importantes para la teoría molecular, ¿verdad? El famoso potencial de Lennard-Jones es este que está aquí. Es un potencial que tiene una componente repulsiva y una componente atractiva, al igual que el de pozo, pero el comportamiento es suave, es una curva continua que superpone la componente repulsiva con la componente atractiva, dando como resultado una curva suave de esta manera. Aquí tenemos el 0, ¿verdad? Aquí lo puse aquí arriba, el 0. Aquí cuando el potencial es 0, eso es cuando R es igual a R0. O sea, cuando se juntan las moléculas. Y acá, esto además predice la existencia de un punto de equilibrio estable, alrededor del cual pueden las moléculas oscilar. O sea que este ya permite hacer una predicción de que las partículas pueden estar en movimientos vibratorios alrededor de su posición de equilibrio. Entonces es un modelo mucho mejor. Entonces en toda esta zona de acá es atractivo, ¿verdad? Pero a cortas distancias es que eso es notable. Ya prácticamente a distancias, algún valor ya se vuelve muy asintótico y deja de ser realmente significativa la atracción, aunque estrictamente hablando dejan de interactuar hasta el infinito. Y aquí a la izquierda va rompiéndose poco a poco la interacción después del valor aquí, ¿verdad? Después del valor aquí R0, ¿verdad? Se va rompiendo la interacción poco a poco, pero no de una manera abrupta, sino que más suave, no como la esfera dura, que lo que tiene aquí es una gran barrera, ni tampoco la atracción es tan cuadrada como en el caso del pozo, sino que es suave, y este sí predice un mínimo. Miren, esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces este es un potencial más elaborado. Me paro un segundo por acá por si tienen preguntas. Usted, Jorge, puede interactuar también. Sí, o sea que este modelo me parece que considera los dos casos, las dos fuerzas que hay de atracción y repulsión, y considera un punto de equilibrio también. Es el que ya predice un punto de equilibrio, ¿verdad? El modelo de pozo cuadrado no, ¿verdad? El modelo Sí. de pozo cuadrado también predice que puede haber atracción y repulsión, pero la repulsión es violenta y la atracción no predice puntos de equilibrio estable para que puedan haber oscilaciones pequeñas, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, ya explicaría bien los calores específicos que se dan por vibraciones, ¿verdad? Por vibración de las moléculas.
Ok, está el modelo más simple, que es el modelo en que no hay interacción. O sea, simplemente la partícula libre, ¿verdad? Es ese que tenemos anotado ahí, ¿verdad? Que, por ejemplo, el gas ideal, que lo que tiene es que es cero, está dentro de un volumen B y es infinito si está fuera de B, ¿verdad? Que es el modelo del gas ideal, ¿verdad? Que lo que hace el potencial es confinar a las moléculas dentro del volumen, y dentro del volumen no interactúan. Esos esencialmente son los más, son de los más familiares, ¿verdad? Pero es para mostrarles entonces qué significa un modelo. ¿Para qué sirve ese modelo? Ese modelo sirve para meterlo a las ecuaciones dinámicas, para meterlo ya sea a la segunda ley de Newton o para meterlo en el hamiltoniano clásico y resolver las ecuaciones canónicas y encontrar los momentos y las posiciones, o para meterlo en el hamiltoniano cuántico para resolver la ecuación de Schrödinger, ¿ok? Entonces necesitamos el modelo, ahí es donde entra el modelo. ¿Por qué ocupamos nosotros el modelo? Porque la estadística se va a hacer en base a los valores, a la interacción, o bien a los eigenvalores que resultan de la ecuación de Schrödinger. Entonces, ahí es donde se combina la dinámica con la estadística. Entonces, el modelo se ocupa para la dinámica y para después puede hacer la estadística, como vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Entonces, la solución de la ecuación de movimiento de cada una de las n partículas no nos conduce directamente a la información macroscópico-termodinámica. Es imposible. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros el sistema como, aquí tenemos un conjunto de estados microscópicos diferentes, las partículas están en constante movimiento y todos los microestados se caracterizan por los mismos valores de P, B y T. O sea, todos estos microestados que están acá son diferentes como microestados, son diferentes valores de momento y posición. Es como que yo le tomara fotografías a todas las moléculas, a todas las partículas, en cada tiempo diferente y voy a encontrar un valor, microestados diferentes en cada tiempo. Pero todos estos microestados pueden ser compatibles con un solo macroestado, o sea que macroscópicamente, aunque el sistema está cambiando microscópicamente con el tiempo, macroscópicamente manifiesta los mismos valores de las variables macroscópicas. Por eso es que hablamos de que es equilibrio, está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, la mecánica estadística lo que hace precisamente es desarrollar métodos que establecen ese puente entre lo microscópico y lo macroscópico. Esos métodos de la mecánica estadística son probabilísticos. O sea, yo tengo la termodinámica y la mecánica que aparentemente están separadas, la cuántica y la clásica. Sin embargo, la mecánica estadística las junta, ¿verdad? La mecánica estadística toma la dinámica, modela estadísticamente la dinámica y produce resultados que son compatibles con la termodinámica, o sea, con los valores medibles en el laboratorio. Y los modelos de la mecánica estadística son estrictamente probabilísticos. Entonces, el problema en general se plantea así. Dado un sistema termodinámico compuesto por objetos microscópicos, se pretende determinar sus propiedades macroscópicas. Su ecuación de estado en términos de las características propias de dichos objetos, como ser masa, tamaño, carga, fuerzas intermoleculares, momento magnético, momento de inercia, etcétera, partiendo de la teoría atómica y molecular y utilizando métodos estadísticos. O sea, los métodos estadísticos van a producir valores promedios. Se hacen ciertas hipótesis sobre esos valores promedio y entonces esos valores promedio deben de representar, si se toman sobre tiempos largos y sobre volúmenes grandes, deben de representar las cantidades macroscópicas, presión, volumen, temperatura, energía, etcétera. Si no representan lo que la termodinámica predice para un sistema, entonces el modelo es malo, ya sea dinámicamente o estadísticamente. O sea, puede ser que las hipótesis sean malas estadísticamente y que estén equivocadas. Entonces, lo que hay que cambiar en todo caso es el modelo o la estadística, pero no la termodinámica. Lo macroscópico no, porque es producto de leyes empíricas del laboratorio. ¿Algún comentario hasta ahorita? Por favor, participen, jóvenes, no se sientan intimidados ni nada, ¿verdad?
Es decir, a veces yo hablo un poco fuerte, pero porque me gusta ser enfático y me emociono un poco con la clase, ¿verdad? Cuando algo me gusta y a mí yo me emociono, pero no significa que sea enojado ni que lo vaya a regañar, ¿verdad, Jorge? Usted me conoce, usted fue mi alumno. Sí, sí, yo también lo conozco. Vaya clase. Para que vayan teniendo confianza, ¿verdad? Y no me tengan miedo. Sí, claro, él es abierto a que le pregunten cualquier cosa, ¿no? Así No hay es, así problema. es, así es, así es. Tranquilo, ¿verdad? Pueden preguntar. Entonces, jóvenes, esta era la introducción, lo que yo le llamé el tema cero en la programación, ¿verdad? Entonces, vamos a ya pasar propiamente al tema 1. En el tema 1 vamos a analizar aspectos meramente macroscópicos. Hasta en el tema 2 nos vamos a meter ya a la parte microscópica. En el tema 1 vamos a hacer un análisis estrictamente termodinámico, o sea, macroscópico, ¿verdad? Solo que van a ver ustedes que es una termodinámica no como la uno está acostumbrado a verla en ingeniería o como uno la ve, digamos, en los cursos básicos, ¿verdad? La termodinámica es una teoría bastante bien elaborada matemáticamente, pese a que es empírica a sus principios. La composición de las reacciones termodinámicas es muy matemática, ¿verdad? Muy matemática. Entonces, y la lógica también, ¿verdad? Inclusive es una teoría axiomática, ¿verdad? Y muy fuerte. Vamos entonces a eso. Vamos a comenzar estudiando lo que se llaman potenciales termodinámicos. Eso es como el tema global aquí, ¿verdad? Dentro de estos potenciales termodinámicos nosotros vamos a concluir en algunas cosas como son las ecuaciones TDS, las ecuaciones de Gibbs-Duhem, las relaciones de Maxwell. Esos son los resultados que vamos a tener en este tema de potenciales termodinámicos. Voy a asumir que algunas cosas ya son de conocimiento previo. Vamos a comenzar con una introducción. Lo primero, pues, es recordar la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una manifestación macroscópica del principio de conservación de la energía. O sea, si un sistema está interactuando con sus alrededores, su cambio de energía interna va a ser igual al calor que el sistema recibe más el trabajo que recibe del medio. Eso es entonces el principio de conservación de la energía esencialmente y tiene una lógica absoluta. Bien, vamos a ajustarnos ahorita en lo que vamos a ver ahorita a suponer procesos reversibles, sin embargo, no violamos generalidad. Ya voy a explicar por qué. Ando buscando el lapicito del comentario para tenerlo listo por aquí. Entonces, si ustedes recuerdan, para procesos reversibles el cambio de entropía es el DQ reversible entre la temperatura. O sea que ese DQ reversible es la temperatura por el cambio de entropía. ¿Por qué le pongo barras a este DQ reversible? Porque el calor no es una función de estado. Al calor no está asociado a una diferencial exacta, igual que al trabajo. Esas son cantidades que se manifiestan nada más en los procesos. Por ejemplo, ustedes pueden decir, el sistema recibió o dio tanto calor al ir de un estado 1 a un estado 2. El sistema hizo o recibió tanto trabajo al ir de un estado 1 a un estado 2. Pero no pueden decir que en el estado 1 el sistema tiene calor. Ningún sistema tiene calor, ni ningún sistema hace trabajo. Los sistemas hacen trabajo o intercambian calor. Que quede eso bien claro, que es un concepto fundamental, bien fundamental, simple, pero es fundamental. A esas cantidades que sí cambian, se les llama diferenciales exactas. A las que no cambian, a las que no cambian, sino que son funciones del proceso, ¿verdad? Se les llama diferenciales inexactas, como el calor y el trabajo. O sea que cuando ustedes digan, tengo calor, no están hablando como buenos físicos, porque realmente el calor no lo tiene uno. Uno está intercambiando calor con los alrededores. Usted no puede decir, tengo trabajo, usted dice, recibo o hago trabajo físicamente. Por supuesto, ¿verdad? Que
si estamos hablando coloquialmente con nuestras familias y nuestras familias no son físicos o nuestros amigos no son físicos, no se van a poner pedantíos y a decirles usted no diga tengo calor porque es inconveniente, porque se va a enemistar con ellos. Esta es una broma, pero quiero que me hayan entendido. Quiero ver si me comprendieron ese concepto de diferencial total. Quiero oír retroalimentación. No sé cómo interpretar el silencio, Jorge. Yo ahí lo que, o sea, no, a veces sí se interpreta como duda, puede ser. Sí. O timidez, puede ser todavía. Sí, va, muchachos, no sean tímidos. Solo pregunto si Bueno, comprendieron o ya comprendían de antes el concepto de diferencial exacta. bueno, yo no sabía eso hasta ahorita. Sí, Pero bueno, lo comprendió, ¿verdad? sí, sí. ¿Ok? En cálculo, es que lo que pasa es que en cálculo solo le enseñan a uno matemáticamente, ¿verdad? Usted dice, cuando uno es un diferencial es exacta, dice que el integral de d de f es delta de f. Cuando la diferencial es exacta. ¿Ok? O dice que, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso es cuando la diferencial es exacta. Y a, la y a las funciones de estado, como ser la temperatura, la entropía, la energía interna, se les asocia una diferencial exacta, o sea, son funciones de estado por eso. Porque usted puede decir cuánta energía tiene, cuánta temperatura, cuál es la temperatura, cuál es la presión en cada estado, pero no puede decir usted cuánto trabajo tiene en un estado, porque el trabajo no se tiene, el trabajo se hace o se recibe. El calor no se tiene, se intercambia cuando usted va en un proceso de un estado a otro. ¿De acuerdo? Entonces ustedes no pueden decir que el integral de d de q, la pongo calor aquí, ¿verdad? No pueden decir que este integral es delta de q. Dicen simplemente es q. Generalmente le ponen aquí una delta así, ¿verdad? Para indicar que no es una diferencial exacta, que es un poco de calor el que se está intercambiando, pero no se puede hablar de calor al final menos calor al inicio. No se puede hablar de trabajo al final menos trabajo al inicio. Eso es importante que les quede claro. Mire, son cositas bien simples así, que uno debe de ir fundamentándolas bien, ¿verdad? Para ser un buen físico, ¿verdad? Para quedar bien fundamentado. ¿De acuerdo? Bueno, hoy sí sigo aquí con la matemática. Voy a sustituir en la primera ley el de Q reversible. Y lo que voy a obtener es la ecuación que le llamo 1. Du es TdS más dW. Esta ecuación es conocida como la ecuación fundamental de la termodinámica. Miren que no importa que la saque de un reversible, porque el cambio de entropía es el mismo independientemente que yo una 2 puntos por un proceso reversible o por uno irreversible. Entonces ahí es un deje irrelevante, porque el cambio de entropía es el mismo, porque es una función de estado y las funciones de estado no dependen del proceso. El cambio de estado solo depende del valor de la función al final y del valor de la función al inicio. Por esa razón, la ecuación 1 que tengo ahí es general, aunque la saqué la expresión para un proceso reversible. Esa ecuación 1 se le conoce como la ecuación fundamental de la termodinámica y la vamos a utilizar con el abreviado EFT, ecuación fundamental de la termodinámica. Ok. Este trabajo, uno está acostumbrado, pues, en lo que sabe, en lo que aprende a solamente hablar de trabajo mecánico. Fuerza por distancia, presión por volumen, que es el caso mecánico, ambos. Pero también hay muchas formas de trabajo. Hay trabajo magnético, hay trabajo eléctrico, hay trabajo en tensión superficial, hay trabajo en cambio de número de moles, etcétera. Entonces, ese realmente es un trabajo generalizado. Y entonces, esa DW se puede escribir en términos de fuerzas generalizadas y de desplazamientos generalizados, que no necesariamente son distancia y fuerza, o que no necesariamente son presión y volumen, sino que pueden ser cualquier par de cantidades. Entonces,
yo tengo acá todo ese término que está ahí de W en términos de trabajos generalizados, que tienen aquí una variable XY y una variable DDY. Entonces, si yo tengo un sistema más complejo, mientras más complejo sea el sistema, más términos voy a tener acá. Si yo tengo un sistema solo de 3 variables, entonces aquí solamente tengo un término en la ecuación fundamental de la termodinámica. Pero en general, yo puedo tener ahí la cantidad de términos que sean, según el tipo de trabajos que estén realizándose, según el tipo de interacciones que el sistema está haciendo con el entorno. Pueden haber interacciones mecánicas, pueden haber interacciones magnéticas, pueden haber interacciones eléctricas, cualquiera, todas esas interacciones son parte de la termodinámica. O sea, la termodinámica no solo es mecánica, la termodinámica es todo lo macroscópico, incluyendo la electricidad y el magnetismo también. Entonces, esto se llama, este término que está acá se le llama trabajo generalizado, ¿verdad? Trabajo generalizado porque se escribe en términos de fuerzas generalizadas y de desplazamientos generalizados. A las variables X y Y se les llama variables conjugadas, o sea, hay una fuerza conjugada asociada a su desplazamiento conjugado de Y acá. En particular para sistemas PV, que son los que vieron en física 200, o sea, para sistemas hidrostáticos, la ecuación fundamental de la termodinámica toma la forma particular, esta que está acá, porque el trabajo que hace el medio es menos PdV, ¿verdad? El trabajo que el medio recibe, o sea, el trabajo es positivo cuando el medio lo recibe, pero cuando el medio hace trabajo, cuando el medio hace trabajo, dB aumenta, entonces quiere decir que el dB y el trabajo tienen signos diferentes y por eso se usa este signo que está acá. Porque el convenio que estamos usando es que el trabajo es positivo cuando el medio lo recibe. Eso lo pusimos desde que escribimos la primera ley allá como con el signo más. Entonces, esta forma tiene para un sistema PV nada más. O sea, aquí le di cara general al trabajo y aquí le di cara particular para un sistema hidrostático que son los más comunes. Pero pueden haber otro tipo de trabajos. Entonces ustedes, y todo lo que voy a hacer así, de hecho en la tarea, ustedes van a ver a deducir para otro tipo de sistemas cómo es todas las ecuaciones que se derivan acá para un sistema PV. O sea que lo que vamos a deducir aquí ahorita es para un sistema PV, pero se puede generalizar para cualquier sistema. Bien. Vamos a hablar ahorita de la representación de la energía. La representación acuérdense que solamente 2 variables de las que yo escoja pueden ser independientes, ¿verdad? Entonces, para la representación de la energía es aquella en que consideramos la energía interna como una función de la entropía y del volumen. O sea, consideramos como variables independientes la entropía y el volumen. O sea, decimos que la energía interna es una función de la entropía y del volumen. O sea, que ¿cuáles son las variables independientes en este caso? Las variables independientes son la entropía S y el volumen P. Bien. Vamos a despejar DdS de la ecuación fundamental de la termodinámica. Entonces resulta esto que está acá, al despejar DdS. Entonces mire que quedan aquí U y V como variables naturales acá, como variables independientes. La entropía, sí, en la anterior se miraban U y V como variables, S y V como variables independientes de U. Despejamos ahora DdS porque vamos a buscar otra representación. O sea, aquí teníamos la representación de la energía cuando teníamos despejado el DdU. Entonces las variables naturales eran S y V para la energía interna. Pero si despejamos en la ecuación fundamental de la termodinámica, despejamos DdS, vamos a tener una expresión como DdU sobre T más P sobre T DdV. Y entonces vamos a ver lo que es la representación de la entropía. O sea que vamos a considerar la entropía en esa representación como una función de U y V. Entonces, yo puedo tener una representación de energía o una representación de la entropía. Lo que va a cambiar es entonces las variables independientes. En el caso de la representación de la energía,
¿Cuáles son las variables independientes? Contésteme a alguien. En el caso de la energía. La entropía y el volumen. Correcto. Y en el caso de la representación de la entropía, ¿cuáles son las variables independientes? La energía interna y el volumen. La energía interna y el volumen, es correcto. Bien. Entonces, ¿qué concluimos acá? Que la ecuación fundamental de la termodinámica me permite tener dos representaciones. Una representación de la energía o una representación de la entropía. En el caso de la representación de la energía, la entropía y el volumen son las variables independientes, y en el caso de la representación de la entropía, la energía interna y el volumen son las variables independientes. Miren que en este caso, las coordenadas termodinámicas independientes son extensivas en ambos casos. No necesariamente tiene que ser así, como vamos a ver después, ¿verdad? En este caso, las coordenadas termodinámicas independientes son extensivas. ¿Qué significa que una variable es extensiva? Hagamos un recordatorio. Una variable es extensiva cuando su valor depende de la masa, del tamaño del sistema. Por ejemplo, la masa misma, la carga eléctrica, la energía, la entropía. Y una variable es intensiva cuando no depende de la masa, del tamaño. Por ejemplo, la presión es intensiva, la temperatura es intensiva. El calor específico, el calor específico, la capacidad calorífica es, el calor específico depende de la masa, sí. La que es independiente es la capacidad calorífica. La conductividad eléctrica, la resistividad, por ejemplo, son variables intensivas. La resistencia, por ejemplo, es una variable extensiva porque la resistencia depende de la longitud y del grueso del cable. Entonces, esas son las diferencias entre una variable intensiva y una variable extensiva. En este caso, la entropía, el volumen y la energía interna son variables extensivas. O sea, si el sistema es más grande, la entropía cambia de valor. Si la energía interna cambia de valor y el volumen cambia de valor. Muy bien. En la práctica, y dependiendo de la situación experimental particular, es necesario poder tener la libertad de escoger las variables independientes. A las variables independientes también aquí se les llama grados de libertad, igual que en la mecánica. ¿Verdad? Aquello que ustedes vieron en mecánica se les llama grados de libertad, de acuerdo a la situación particular específica. O sea, según me convenga más, yo tengo la libertad de escoger mi conjunto de variables independientes para describir el sistema. Ese es el punto. O sea que aquí podemos ser flexibles con el cambio de las variables independientes y con la descripción. Ahí depende del sistema, depende de los procesos. A veces es más conveniente si los procesos son a volumen constante, si los procesos son a presión constante, si los procesos son a magnetización constante, si los procesos son a campo eléctrico constante, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber un juego de variables independientes que es más conveniente. Tomamos tres. Tres es la ecuación fundamental para un sistema PV, o sea, para un sistema hidrostático. Entonces, como la representación de la energía es función de la entropía y del volumen, lo que hacemos acá es que sacamos su diferencial exacto de la definición de diferencial exacto. Pues, como es una función de U y V, su diferencial exacto, su diferencial total va a ser la parcial de U con respecto a S a B constante por D de S, más la parcial de U con respecto a B a S constante por D de B. Ese es su diferencial exacto. Entonces vamos a comparar. Vamos a comparar aquí. Aquí tengo D de S, por lo tanto esta cantidad T debe ser igual a esto, a la parcial de U con respecto a S a B. Y aquí estos dos deben de ser iguales. O sea que la presión va a ser menos la derivada parcial de U con respecto a B con respecto a S. Observen una cosa ahí. Miren una cosa interesante en esa segunda. Miren una cosa interesante en esa segunda. Aquí tengo una energía, aquí tengo una fuerza generalizada y aquí tengo un desplazamiento generalizado. Ustedes se recuerdan que en mecánica ustedes obtenían
la fuerza de la derivada de la energía potencial respecto a X negativa, y en 3 dimensiones como menos el gradiente de la energía potencial. Ustedes se han de haber recordado de su curso de mecánica, de que eso es así. Entonces, por esa razón es que asociando P con una fuerza generalizada y al volumen con un desplazamiento generalizado, es que a U se le conoce como potencial, ¿verdad? A U se le conoce como potencial, porque tenemos la primera derivada de un potencial con respecto a la variable, a la desplazamiento generalizado, para obtener la fuerza generalizada. Entonces, U es un ejemplo de lo que se llama un potencial de energía interna. Y vamos a ver ya pronto que hay un montón de potenciales disponibles para nosotros, simplemente cambiando de representación dependiendo de la naturaleza de nuestro problema. Entonces ahí apuntamos que a U se le llama potencial termodinámico. Pero no es el único, conste, ¿verdad? Es uno de los potenciales termodinámicos que vamos a tener. Pronto vamos a ver que hay muchos. Reflexionemos un momentito. ¿Qué significaría el negativo en lo de la presión? Lo que significa es que normalmente, o sea, en mecánica usted se acuerda que significaba que la fuerza lo que hacía es que restablecía el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces igual, ¿verdad? La presión va a tender a llevar al sistema a puntos de equilibrio, ¿verdad? Ese es el similar, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que tenía, por ejemplo, en el caso de un resorte, ¿verdad? Era menos K por X, donde U era un medio de KX cuadrado. Entonces usted tenía una parábola y la derivada negativa significaba que la fuerza siempre era contraria al desplazamiento. O sea, porque trataba siempre de traer al punto de equilibrio al sistema, ¿verdad? ¿Ok? Entiendo. Esa es la razón, ¿verdad? Es similar. ¿Ok? Ok, es posible construir representaciones diferentes a la energía o a la entropía. No son las únicas dos. Aquí vimos que esas son dos de ellas. Esas representaciones, las variables independientes, pueden ser extensivas o intensivas o una mezcla de ambas. O sea, en este caso de la entropía y de la energía, las variables extensivas, las variables independientes son extensivas, pero podemos tener o extensivas o intensivas o una mezcla de ambas. ¿Cómo se logra tener diferentes representaciones? ¿Cómo podemos cambiar de una representación a otra? Pues lo hacemos mediante un mecanismo matemático que se llama transformación de Legendre. La transformación de Legendre para un sistema hidrostático, PV, y partiendo de la representación de energía, el esquema de representaciones posibles es, ¿verdad? O sea, para un sistema hidrostático. Vamos a partir de la representación de la energía, que es función de S y B. Entonces nosotros podemos hacer varias cosas. Podemos cambiar S por la temperatura. Bueno, estas son posibilidades, ¿verdad? Son las más útiles. Podemos cambiar B por la presión o podemos cambiar dos cosas, S por la temperatura y B por la presión. Entonces, en ambos casos, digamos, cuando cambiamos así, en todos los tres casos, vamos a llegar a otro potencial diferente. Vamos a llegar a potenciales diferentes dependiendo el caso que hagamos. Estas se llaman transformaciones parciales porque solamente cambian una de las variables, no cambian las dos. Aquí en el primero cambié la entropía y dejé el volumen sin cambiar. Aquí cambié el volumen y dejé la entropía sin cambiar. Y aquí cambié la entropía y cambié la temperatura por el volumen y la presión. Por eso es que se llama transformación total. Entonces, esas son transformaciones de Legendre y ya vamos a ver cómo se hacen. El resultado es que cada transformación de Legendre nos va a llevar a un potencial diferente al de la energía, dependiendo cuál sea la variable que cambie. Por ejemplo, si nosotros cambiamos
S por T, pasamos de la representación de la energía a la representación F1, que se llama, donde ahora entonces las variables independientes van a ser T y B. Miren, una extensiva y una intensiva. Si nosotros cambiamos B por menos P, vamos a pasar de una representación U que tiene como variables independientes S y B a una representación F2, a un potencial F2 que tiene como variables independientes S y P. Una extensiva que es S y una intensiva que es P. Si nosotros hacemos una doble transformación, cambiamos S por T y B por menos P, entonces vamos a pasar de la representación USB a un potencial nuevo F3 que tiene como variables independientes T y P, ambas extensivas, miren. ¿Ok? Entonces nosotros podemos lograr hacer todo ese montón de cambios para tener ese montón de potenciales termodinámicos que nos pueden servir para diferentes situaciones. F1, F2 y F3 son potenciales termodinámicos, al igual que U. De manera similar, no lo vamos a hacer acá, pero se podría obtener también potenciales termodinámicos a partir de la entropía. Solo depende del gusto, cómo quieran ustedes hacer el cambio. Y el procedimiento es el que vamos a ver acá, es exactamente el mismo. O sea, acuérdense que aquí estamos partiendo de los potenciales termodinámicos a partir de U, pero también podríamos partir de potenciales del ds como función de B y U y construir potenciales diferentes haciendo transformaciones. Como ustedes gusten. El procedimiento para hacer esas transformaciones es estándar y es sistematizado, matemáticamente sistematizado. En nuestro caso, como veremos posteriormente, nos restringiremos al caso de potenciales termodinámicos que se obtienen a partir de la representación de la energía. No vamos a ver, tal vez solamente como un ejercicio académico, algún ejemplo, algún problema de tarea, puede ser que recurramos a obtener alguna transformación a partir de la entropía. Pero en general nos vamos a enfocar más en potenciales termodinámicos que se obtienen a partir de la representación de la energía. Bueno, vamos a considerar nuevamente la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema PV. Es esta que está acá. ¿Verdad? Esta que está aquí. Aquí tenemos una variable intensiva que es T, una variable intensiva que es P, una variable extensiva que es S y una variable extensiva que es B. En la ecuación fundamental de la termodinámica. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que T era la parcial de U con respecto a S a B y que P era menos parcial de U con respecto a B a S. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos sacado eso ¿cómo? Lo habíamos sacado partiendo del diferencial de U, ¿verdad? De la definición de diferencial exacto. Entonces, ahí tenemos esas dos. Entonces, conclusión de acá, que todas las coordenadas termodinámicas intensivas del sistema se obtienen de la primera derivada, o sea, de la pendiente del potencial termodinámico respecto a la correspondiente variable extensiva conjugada. Es decir, la variable intensiva T se obtiene a partir de la derivada del potencial respecto a la conjugada de T, que es S, T y S, y P, que es la otra intensiva, se obtiene a partir de la derivada de U respecto de la otra extensiva conjugada, que es B. Esa es una regla general. Las coordenadas termodinámicas intensivas del sistema se obtienen de la primera derivada pendiente, o sea, de la pendiente del potencial termodinámico respecto a la correspondiente variable conjugada. Bueno, por asunto de entrar de ser compatible, voy a parar acá para dejar el tema ya en un punto que podemos continuar la próxima clase. Necesito que se queden un segundito ahí porque voy a tomar una captura de pantalla para tomar la asistencia nada más y los miraré el lunes. Jorge, usted me va a tener pronto el documento para ponerle la tarea en la plataforma, ¿verdad? Jorge. Sí, ya se lo voy a mandar hoy. Ok.
le voy a poner posiblemente para mañana para que ustedes vean unos videos y les voy a poner un documento para que le echen una leidita. Siempre esas cosas hay que leerlas porque abonan. Yo no voy a hacer examencitos, quizzes sobre videos o sobre documentos. Voy a preguntar en el examen con conceptos y preguntas y todo eso. O sea, voy a plantear planteamientos en los cuales ustedes, todo eso les va a abonar para entender mejor. Entonces ustedes léanlo porque ustedes quieren aprender lo más posible, ¿verdad? Entonces les recomiendo que todo lo que yo ponga ahí en el portal, ustedes lo revisen, ¿verdad? Aunque no tenga una evaluación estricta a eso, pero así, en el sentido de que se evalúa cada cosa, ustedes necesitan leer eso para tener una comprensión mejor del curso. Me esperan un segundo, yo les digo cuándo ya pueden retirarse. Ya no estoy compartiendo pantalla, entonces participantes. Ahorita le hacemos una captura de pantalla. Ya se me fueron 2 que no están aquí. Creo que se fue 1 porque solo habían 6, lo más que hubieron. Sí. Bueno. Muy bien, muchachos, gracias por su atención. Pasen buena tarde, tengan buen fin de semana, descansen y nos vemos el lunes, ¿verdad? Bueno, gracias. Siempre la plataforma. Ok, Jorge, ahí estamos en contacto. Bueno, seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias, Bueno. buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, nos vemos. nos vemos. Buenas tardes. Bueno.